En lo alto de Castilla-La Mancha, España, se erige un castillo que ha sido testigo de guerras, intrigas y secretos que desafían el paso de los siglos, el Castillo de Belmonte. Sus torres y murallas han visto como caballeros, nobles y reyes atravesaban sus pasillos, dejando tras de sí historias de valentía, traición y ambición. Pero no todos los secretos del castillo han sido descubiertos. Algunos relatos hablan de conspiraciones ocultas, de tesoros escondidos y de personajes que, por un instante, parecieron cambiar el rumbo de la historia. Hoy te invito a acompañarme en un viaje al corazón de Belmonte, donde cada piedra tiene una historia que contar, y cada rincón esconde un misterio del pasado. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me estás viendo, y si te atreverías a recorrer las torres y pasadizos de este castillo lleno de secretos. El castillo de Belmonte, situado en la provincia de Cuenca, comenzó a construirse en 1456 bajo el mandato de don Juan Pacheco, marqués de Villena, una de las figuras más poderosas y ambiciosas de la Castilla del siglo XV. Don Juan Pacheco no solo era un noble con influencia política, sino también un hombre obsesionado con la seguridad, el poder y la ostentación. El castillo no era simplemente una residencia, era una fortaleza que debía reflejar su estatus y servir como un bastión inexpugnable frente a cualquier enemigo. Desde el primer día de su construcción, el diseño del castillo de Belmonte fue innovador y sofisticado para su época. Se eligió un terreno estratégico, una colina que permitía vigilar toda la comarca, asegurando que cualquier aproximación de tropas enemigas pudiera ser detectada a tiempo. El terreno, sin embargo, no era sencillo de trabajar. La roca dura y la pendiente pronunciada requerían ingenio y esfuerzo humano extremo. Se utilizó una combinación de mano de obra local y expertos de distintas regiones de España, creando una colaboración que hoy sería considerada un proyecto de ingeniería monumental. El estilo arquitectónico del castillo es una mezcla fascinante de gótico tardío y elementos militares avanzados para la época. Sus torres cuadradas, robustas murallas y almenas estaban diseñadas para resistir ataques de artillería incipiente, mientras que el patio interior y los salones reflejaban la opulencia de un noble de alto rango. Lo más interesante es que cada torre tenía un propósito específico, algunas estaban destinadas a la vigilancia, otras al almacenamiento de provisiones, y varias contaban con pasadizos secretos que solo los más cercanos a don Juan conocían. Pero más allá de la ingeniería y la arquitectura, el castillo esconde historias humanas intensas y dramáticas. La construcción del castillo de Belmonte no fue fácil. Miles de trabajadores, canteros y artesanos dedicaron años de sus vidas a levantar los muros y torres. Las condiciones eran duras, y se conocen registros de accidentes y enfermedades entre la mano de obra. Sin embargo, la motivación no solo era económica. Muchos veían en la construcción del castillo la oportunidad de ser parte de algo que perduraría más allá de sus vidas, un símbolo de poder que la historia recordaría. Don Juan Pacheco también se preocupó por los detalles interiores. Los salones principales estaban decorados con heráldica familiar, tapices y frescos que narraban victorias y hazañas de la familia Pacheco. Se cree que algunos frescos contenían códigos o símbolos ocultos, quizás mensajes que solo los miembros de la familia podían entender, lo que añade un nivel de misterio a la estructura que perdura hasta hoy. Además, la distribución del castillo fue pensada para maximizar la seguridad y la eficiencia, pasillos estrechos que podían ser defendidos fácilmente, torres conectadas mediante escaleras ocultas, y salas secretas para proteger documentos importantes y tesoros familiares. A lo largo de los años, el castillo de Belmonte fue escenario de conflictos internos y externos. En la época de don Juan Pacheco, Castilla estaba marcada por luchas de poder, conspiraciones entre nobles y conflictos con la corona. El castillo no solo servía como residencia, sino como cuartel estratégico desde donde se podían coordinar movimientos militares, planear defensas y recibir aliados o enemigos con un control absoluto. Se dice que las reuniones políticas que allí ocurrieron fueron decisivas para la historia de Castilla en ese siglo, aunque muchas de ellas se mantienen en secreto por falta de registros completos. Además,
el castillo tuvo un papel importante en la formación de alianzas matrimoniales estratégicas. La familia Pacheco, a través de bodas cuidadosamente planeadas, extendía su influencia y aseguraba su posición frente a otras familias poderosas. Las paredes de Belmonte fueron testigo de celebraciones fastuosas, pero también de intrigas y disputas silenciosas que podrían haber cambiado el destino de Castilla. El castillo de Belmonte también tiene historias de ingenio y supervivencia. Se conocen relatos de asaltos fallidos, en los cuales los defensores del castillo lograron repeler enemigos utilizando sistemas de defensa adelantados para la época, como trampas ocultas, pasadizos secretos y puntos de vigilancia estratégicos. Estas historias no solo muestran la importancia militar del castillo, sino también la creatividad y preparación de quienes lo habitaban, reforzando su reputación como una fortaleza casi inexpugnable. Más allá de la guerra y la política, Belmonte se convirtió en un símbolo de poder y prestigio. La majestuosidad de sus torres, la perfección de sus muros y la elegancia de sus salones interiores transmitían un mensaje claro a quien lo visitaba: aquí reside alguien de importancia, alguien que controla no solo el espacio físico, sino también la narrativa de poder de su tiempo. Cada piedra, cada almena y cada ventana estaba pensada para imponer respeto y admiración. Pero no todo era visible a simple vista. Se cuentan historias de pasadizos secretos y cámaras ocultas, lugares que solo la familia y los más cercanos conocían. Algunos expertos creen que estos espacios podrían haber sido utilizados para esconder documentos secretos, oro, reliquias religiosas o incluso servir como rutas de escape en caso de asedios. La existencia de estos secretos contribuye a que el castillo de Belmonte siga fascinando hasta hoy, no solo como monumento histórico, sino como un lugar lleno de enigmas que invitan a la imaginación. La combinación de historia, arquitectura y relatos humanos hace que el castillo de Belmonte sea mucho más que una construcción, es un testimonio vivo del poder, la estrategia y la ambición de la nobleza española del siglo XV. Sus muros, aunque silenciosos, parecen susurrar historias de intriga, valentía y secretos que aún esperan ser descubiertos. Cada visitante que recorre sus pasillos siente una conexión con el pasado, un recordatorio de que detrás de la majestuosidad siempre hay vidas, decisiones y acontecimientos que marcaron la historia. A medida que los años avanzaban, el castillo de Belmonte no solo se convirtió en un símbolo de poder, sino también en un escenario de intrigas y conflictos que marcarían la historia de Castilla. Los descendientes de don Juan Pacheco continuaron habitando la fortaleza, pero cada generación traía consigo nuevas ambiciones, alianzas y enemistades que se desarrollaban entre las torres y los pasillos del castillo. Durante la segunda mitad del siglo XV, Castilla se encontraba en un período de transición política, con luchas internas entre nobles y tensiones con la corona. El castillo de Belmonte era considerado un bastión estratégico, y quienes lo controlaban podían influir en los destinos de pueblos enteros. Se dice que los Pacheco utilizaban el castillo como centro de operaciones para coordinar movimientos militares, recibir mensajeros secretos y planear maniobras que a veces decidían el resultado de conflictos regionales. Uno de los episodios más recordados fue el enfrentamiento con una familia rival que buscaba expandir su territorio. Los registros históricos mencionan un asedio que duró varias semanas, durante el cual los defensores del castillo demostraron ingenio y resistencia extraordinaria. Las murallas, torres y almenas se convirtieron en barreras casi impenetrables, y los atacantes tuvieron que enfrentarse no solo a la fuerza militar, sino a sistemas de defensa adelantados para su época, como trampas ocultas, pasadizos secretos y torres diseñadas para maximizar la ventaja de los arqueros. Se cuentan historias de soldados que intentaron infiltrarse en la fortaleza, solo para perderse en laberintos de pasadizos internos o encontrar puertas secretas que los llevaban de vuelta al exterior sin que pudieran comprender cómo habían sido guiados por el castillo mismo. Algunos cronistas de la época describen estas situaciones como si la fortaleza tuviera vida propia, como si los muros y corredores fueran conscientes de los movimientos de quienes intentaban penetrarla. Más allá de los conflictos militares,
La vida en el castillo también estaba marcada por intrigas políticas. Cada visita de dignatarios o nobles se convertía en una oportunidad para establecer alianzas, planear matrimonios estratégicos o negociar secretos que podían cambiar la balanza de poder en Castilla. Los salones principales eran testigos de conversaciones susurradas, planes estratégicos y decisiones que influirían en la historia de la región. Los frescos y tapices decorativos no solo mostraban la grandeza de la familia, sino que también servían como recordatorios simbólicos de su influencia y autoridad. Durante este período, la estructura del castillo también sufrió modificaciones. Se añadieron nuevas torres, se reforzaron murallas y se construyeron salas secretas destinadas a proteger documentos y objetos de valor. Algunos historiadores creen que estas modificaciones fueron impulsadas tanto por la necesidad de defensa como por la paranoia de los Pacheco, quienes temían traiciones incluso dentro de su propio círculo. La existencia de estas cámaras ocultas ha llevado a especulaciones sobre tesoros escondidos y reliquias que podrían haber sobrevivido siglos sin ser descubiertos. Los enfrentamientos y tensiones en torno al castillo de Belmonte también dieron lugar a relatos de valentía extraordinaria. Se cuentan historias de guardianes que defendieron la fortaleza con pocos recursos, de estrategas que lograron frustrar planes enemigos mediante ingenio y audacia, y de mensajeros que atravesaban territorios peligrosos para entregar información crucial. Cada una de estas historias contribuye a la fama del castillo como un lugar donde la historia se vivía de manera intensa, y donde cada decisión podía tener consecuencias decisivas. Además de los conflictos y la política, el castillo también fue escenario de episodios menos bélicos pero igualmente fascinantes. Durante los periodos de paz, se realizaban festividades, celebraciones religiosas y recepciones de invitados importantes. Estos eventos no solo demostraban la riqueza y el poder de los Pacheco, sino que también servían para fortalecer la influencia social y política de la familia. Se dice que algunos de estos banquetes incluían ceremonias secretas, juegos de ingenio y desafíos que ponían a prueba la lealtad y astucia de los invitados, transformando cada visita en una experiencia memorable y, a veces, peligrosa. Entre las curiosidades más intrigantes, destacan los relatos sobre pasadizos secretos que conectaban distintas partes del castillo. Algunos de estos corredores permitían a los residentes moverse sin ser vistos, mientras que otros podían servir como rutas de escape en caso de asedio. Aunque muchos de estos pasadizos han sido descubiertos y restaurados, todavía existen rumores de túneles ocultos, cuyos accesos permanecen desconocidos, despertando la imaginación de quienes visitan el castillo y alimentando historias de tesoros y secretos escondidos. El castillo también ha sido testigo de momentos de romance y traición. Los matrimonios arreglados, comunes entre la nobleza de la época, a veces se mezclaban con relaciones prohibidas o conspiraciones internas. Algunos relatos sugieren que ciertos encuentros clandestinos ocurrieron en habitaciones apartadas o torres solitarias, y que estos episodios contribuyeron a tensiones familiares y alianzas inesperadas. Estas historias humanas añaden una dimensión personal a la historia del castillo, mostrando que detrás de la fortaleza y la estrategia militar, siempre hubo vidas humanas con deseos, ambiciones y emociones profundas. El castillo de Belmonte, a lo largo del tiempo, se convirtió en un lugar donde la historia se vivía intensamente, entre la guerra y la paz, la política y el romance, el ingenio y la audacia. Cada generación dejó su marca, transformando la fortaleza en un testimonio vivo de la evolución de Castilla y de la influencia de la familia Pacheco. La combinación de arquitectura impresionante, estrategia militar, intrigas políticas y relatos humanos, convierte al castillo en un espacio fascinante que sigue capturando la imaginación de historiadores, turistas y amantes de la historia. A medida que los siglos pasaban, Belmonte no solo resistía los ataques y desafíos externos, sino que también resistía el paso del tiempo. Sus muros se mantenían firmes, sus torres vigilantes y sus pasillos llenos de ecos del pasado. Esta durabilidad física y simbólica refuerza la percepción del castillo como un lugar donde cada piedra cuenta una historia, cada torre guarda secretos y cada sala refleja el poder y la estrategia de quienes lo habitaron.
En conclusión, el castillo de Belmonte durante este período no era solo una residencia noble o una fortaleza militar, era un epicentro de historia viva. Allí se tejían alianzas, se planificaban estrategias, se defendían territorios y se vivían emociones humanas intensas. Su historia es una combinación de hechos, intrigas y relatos humanos que, siglos después, todavía cautivan a quienes se acercan a sus muros y se adentran en sus pasillos, recordándonos que la historia no solo se estudia, sino que se experimenta. Con el paso del tiempo, el castillo de Belmonte no solo se consolidó como fortaleza y residencia noble, sino también como un lugar donde los relatos, leyendas y secretos empezaron a mezclarse con la historia documentada. A medida que nuevas generaciones de la familia Pacheco y otros habitantes lo recorrían, se fueron acumulando historias que hoy siguen capturando la imaginación de visitantes y estudiosos. Una de las leyendas más recurrentes habla de los pasadizos ocultos del castillo. Se dice que algunos de estos corredores secretos conectaban directamente las torres con los jardines exteriores, permitiendo movimientos discretos de personas y objetos de gran valor. Los habitantes más cercanos a la familia Pacheco conocían la existencia de estos túneles y los utilizaban para trasladar documentos importantes, tesoros y provisiones sin ser vistos, evitando espionaje o intrusiones no deseadas. Con el tiempo, estos pasadizos se convirtieron en objeto de misterio y especulación, y muchos visitantes modernos afirman sentir una energía especial al recorrer los corredores antiguos, como si los ecos del pasado todavía persistieran entre sus piedras. Otra historia fascinante involucra a los sirvientes y trabajadores del castillo, cuya vida cotidiana y secretos contribuyeron a la riqueza de relatos. Los registros sugieren que algunos sirvientes tenían información privilegiada sobre movimientos políticos y conflictos familiares, y a veces utilizaban pasadizos y puertas ocultas para moverse sin ser detectados. Se cuentan casos en los que estas personas salvaron la vida de miembros de la familia al prevenir ataques o revelar conspiraciones, demostrando que la lealtad y el ingenio podían ser tan poderosos como la nobleza misma. Durante los siglos, también surgieron relatos sobre habitaciones que parecían tener vida propia. Algunas crónicas mencionan que ciertos salones y torres parecían cambiar de disposición según quien los recorría, o que se escuchaban susurros y pasos que no correspondían a la presencia de nadie visible. Aunque muchos consideran estas historias como exageraciones o producto de la imaginación, la persistencia de relatos similares a lo largo del tiempo ha dado lugar a un aura de misterio que complementa la historia histórica del castillo. Las festividades y celebraciones dentro del castillo de Belmonte también contribuyeron a la creación de leyendas. Banquetes elaborados, torneos de caballeros y recepciones para dignatarios eran eventos llenos de ostentación y rituales cuidadosamente planeados. Sin embargo, no todo era visible para los invitados. Se cree que durante estas ceremonias, miembros de la familia y asesores estratégicos discutían asuntos secretos, planificaban alianzas y evaluaban la lealtad de sus visitantes, transformando cada celebración en una oportunidad para consolidar poder y control. Una de las figuras más enigmáticas asociadas al castillo es Doña María Pacheco, descendiente de Don Juan Pacheco, conocida por su inteligencia, astucia y firmeza en la defensa de los intereses familiares. Doña María supo utilizar los recursos del castillo para proteger a su familia y gestionar alianzas estratégicas, mostrando un liderazgo excepcional en un tiempo donde la influencia femenina en la nobleza estaba limitada. Su habilidad para navegar la política y el poder contribuyó a reforzar la reputación del castillo de Belmonte como un lugar donde estrategia, ingenio y supervivencia se entrelazaban constantemente. El castillo también sirvió como refugio en momentos de conflicto externo. Durante guerras y revueltas, sus murallas proporcionaron protección a nobles, familias locales y aliados estratégicos. Algunos relatos mencionan que, en ocasiones, habitantes de pueblos cercanos buscaron refugio en Belmonte, y que los pasadizos secretos y las torres fortificadas les ofrecieron seguridad frente a ataques sorpresa. Estas historias contribuyen a la percepción del castillo como un espacio no solo de poder, sino de protección y supervivencia. Entre los secretos menos conocidos,
se encuentra la existencia de una biblioteca y archivo privado, donde se guardaban documentos históricos, cartas y tratados políticos. Esta colección no era accesible a todos y solo los miembros de la familia y sus más cercanos aliados podían consultarla. Se cree que algunos textos contenían estrategias militares, información sobre alianzas matrimoniales y secretos de la nobleza que podrían haber cambiado la historia de la región si hubieran sido revelados a tiempo. La presencia de estos documentos aumenta la fascinación por el castillo de Belmonte, transformándolo en un lugar donde la historia escrita y la historia vivida se entrelazan. Los jardines y áreas exteriores del castillo también fueron escenario de historias fascinantes. No solo se utilizaban para recreación y ceremonias, sino que algunos rincones ocultos servían para reuniones secretas, pactos o discusiones privadas. Se dice que los arbustos, fuentes y caminos laberínticos permitían conversaciones discretas que no podían ser escuchadas desde las salas principales. La combinación de arquitectura, diseño paisajístico y funcionalidad estratégica demuestra la intención de crear un espacio donde el control y la privacidad se unieran con la estética y la majestuosidad del castillo. Los años también trajeron cambios políticos y sociales que afectaron la vida dentro del castillo de Belmonte. La evolución de Castilla, con sus tensiones entre la corona y la nobleza, así como las transformaciones económicas y sociales, influyó en cómo se utilizaba el castillo. Algunos relatos mencionan disputas entre familias, conflictos internos y adaptaciones de la fortaleza para nuevas necesidades, mostrando que el castillo de Belmonte no era estático, sino un ente vivo que se ajustaba a los tiempos y a las circunstancias. Finalmente, la combinación de intrigas, estrategia, leyendas y secretos hace que el castillo de Belmonte se perciba no solo como una fortaleza histórica, sino como un centro de fascinación donde cada piedra, pasadizo y sala tiene algo que contar. Cada visitante que recorre sus muros siente que está caminando entre siglos de historia, descubriendo fragmentos de vida, poder y decisiones que moldearon el destino de Castilla. La narrativa del castillo es compleja y profunda, mezclando hechos históricos con historias humanas que lo convierten en un lugar único, capaz de atrapar la imaginación de quienes lo conocen. En este capítulo, hemos visto cómo el castillo de Belmonte se convirtió en escenario de intrigas, secretos y leyendas. Sus pasadizos, torres y salones guardan historias de estrategia, valentía, lealtad y astucia que, siglos después, siguen cautivando a todos aquellos que se acercan a sus muros. Cada generación dejó su huella, cada decisión fue parte de una historia más grande y cada rincón guarda ecos de un pasado que todavía puede ser sentido por quienes recorren el castillo hoy. A medida que los siglos avanzaban, el castillo de Belmonte fue adaptándose a los cambios políticos, sociales y tecnológicos de España. Lo que comenzó como una fortaleza medieval diseñada para la defensa y el prestigio de la familia Pacheco, con el tiempo, se transformó en un espacio con múltiples funciones, reflejando la evolución de la sociedad que lo rodeaba. Los muros que una vez protegieron de invasores y traiciones comenzaron a ser testigos de un nuevo capítulo, la preservación de la historia y la cultura. Durante los siglos XVI y XVII, la fortaleza experimentó modificaciones arquitectónicas para adaptarse a los nuevos estilos y necesidades de la nobleza. Se construyeron nuevas habitaciones, salones decorados con frescos y muebles elegantes, y se reorganizaron los espacios interiores para mejorar la comodidad de los residentes. Estas transformaciones no solo respondían a cuestiones estéticas, sino también a la función práctica de mantener el castillo habitable y relevante frente a los cambios sociales y políticos. El castillo de Belmonte continuó siendo un centro de poder local, aunque las guerras y conflictos bélicos disminuyeron en intensidad. La influencia de sus habitantes seguía siendo significativa en Castilla. Se realizaron reuniones políticas, se planearon estrategias de gobierno y se mantuvieron relaciones con otras familias nobles, demostrando que, incluso en tiempos de paz relativa, la fortaleza seguía siendo un punto neurálgico de poder y decisiones importantes. Un aspecto fascinante del castillo de Belmonte en esta época fue su relación con la cultura y la educación.
Algunos de sus salones se convirtieron en espacios para el aprendizaje, la lectura y la conservación de conocimientos. La biblioteca y los archivos privados albergaron manuscritos, mapas y documentos históricos, muchos de los cuales eran de gran valor para la comprensión de la política, la geografía y la sociedad de Castilla. Estas colecciones hicieron que el castillo no solo fuera un bastión militar, sino también un refugio intelectual y cultural, preservando saberes que hoy permiten a historiadores y estudiosos reconstruir la vida de la época. Con el paso de los años, surgieron nuevas historias y leyendas que complementaban la historia documentada. Se cuentan relatos sobre encuentros clandestinos entre nobles, conspiraciones que se fraguaban en salones apartados y pactos secretos sellados en pasadizos ocultos. Estas historias, muchas veces transmitidas de manera oral, contribuyeron a que el castillo de Belmonte adquiriera un aura de misterio y fascinación, convirtiéndose en un lugar donde la historia y la imaginación se entrelazan de manera inseparable. El castillo también tuvo un papel importante en la preservación de tradiciones y ceremonias locales. Se organizaban festivales, celebraciones religiosas y eventos comunitarios que involucraban tanto a los habitantes del castillo como a la población cercana. Estas actividades fortalecían los lazos sociales y culturales, demostrando que el castillo de Belmonte no era solo un lugar de poder, sino también un centro de interacción y cohesión social. Durante los siglos XVIII y XIX, el castillo pasó por períodos de abandono y restauración parcial. La familia propietaria enfrentó dificultades económicas y cambios políticos que afectaron el mantenimiento de la fortaleza. Sin embargo, la solidez de sus muros y la importancia histórica del lugar evitaron su destrucción total. A lo largo de estos años, se realizaron algunas restauraciones para preservar su estructura, aunque muchos rincones y pasadizos secretos permanecieron ocultos, reforzando la percepción de que el castillo aún guardaba secretos esperando ser descubiertos. Entre las curiosidades más fascinantes de esta época se encuentran los relatos sobre el uso del castillo como refugio temporal durante conflictos locales. Algunos habitantes lo consideraban un lugar seguro frente a saqueos o disturbios, y se sabe que en varias ocasiones sirvió para proteger tesoros, documentos y objetos de gran valor. Estas historias refuerzan la idea de que Belmonte no solo era un símbolo de poder, sino también un lugar donde la estrategia, la protección y la supervivencia se combinaban de manera magistral. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, el castillo de Belmonte comenzó a ser reconocido como un monumento histórico y cultural de relevancia nacional. Se realizaron trabajos de conservación más sistemáticos, y se promovió su valor histórico y arquitectónico ante la sociedad española. Se convirtió en un destino turístico y académico, atrayendo a visitantes interesados en la historia medieval, la arquitectura renacentista y las leyendas que aún persistían entre sus muros. Uno de los aspectos más interesantes del castillo de Belmonte es que, a pesar de las transformaciones y restauraciones, se conserva la sensación de autenticidad histórica. Al recorrer sus salones, torres y pasadizos, es posible imaginar la vida de los nobles, sirvientes y soldados que habitaron el lugar, y comprender cómo cada decisión, cada estrategia y cada ceremonia contribuyeron a la construcción de la historia de Castilla. Esta conexión con el pasado convierte al castillo en un espacio donde la educación, la imaginación y la fascinación se encuentran en perfecta armonía. El legado del castillo de Belmonte va más allá de su arquitectura o de los hechos históricos. Representa un testimonio del ingenio humano, la ambición, la estrategia y la creatividad, reflejando cómo una fortaleza puede ser, a la vez, un hogar, un centro de poder y un símbolo cultural. Los visitantes modernos que exploran el castillo pueden percibir la mezcla de historia documentada y relatos legendarios, y experimentar la sensación de caminar entre siglos de vida, decisiones y acontecimientos que moldearon la región. Además, el castillo sigue siendo fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas. Su imponente presencia, sus torres, murallas y jardines, junto con las historias de intriga, valentía y secretos, lo convierten en un escenario perfecto para narraciones que mezclan realidad y ficción,
permitiendo que cada nueva generación descubra y reinterprete la riqueza de su pasado. En conclusión, el castillo de Belmonte, después de siglos de historia, batallas, intrigas y transformaciones, permanece como un símbolo de resistencia, cultura y legado histórico. Sus muros, pasadizos y torres no solo cuentan historias del pasado, sino que invitan a cada visitante a imaginar, reflexionar y conectar con siglos de vida, estrategia y creatividad. La fortaleza que una vez desafió el tiempo sigue vigente, recordándonos que la historia es un patrimonio vivo que se experimenta, se aprende y se disfruta, y que cada piedra tiene algo que revelar a quienes se acercan con curiosidad y respeto. Hoy, al mirar el castillo de Belmonte desde la distancia, es imposible no sentir la mezcla de admiración y curiosidad que provoca su silueta sobre la colina. Sus torres, murallas y almenas no solo representan la fortaleza física de una construcción medieval, sino también la fuerza de la historia que ha sido testigo de siglos de acontecimientos, decisiones y vidas humanas que dejaron una huella imborrable. Cada piedra, cada pasadizo y cada sala del castillo guarda secretos, relatos y curiosidades que esperan ser descubiertos por quienes se acercan con ojos atentos y mente abierta. El legado del castillo se percibe en muchos niveles, desde la arquitectura y la ingeniería, que muestran el ingenio de quienes lo diseñaron y construyeron, hasta las historias de intrigas, batallas y alianzas que ocurrieron entre sus muros. El castillo de Belmonte no es solo un monumento, es un reflejo de la ambición, la estrategia y la creatividad humanas, un espacio donde el poder y la cultura se entrelazaron para crear un símbolo que ha trascendido generaciones. Una de las facetas más fascinantes del castillo es la combinación de historia real y leyenda. Se cuentan relatos de pasadizos secretos que conectaban distintas áreas del castillo, de salas ocultas donde se guardaban documentos importantes y de corredores que parecían tener vida propia. Aunque no todo puede ser verificado históricamente, estas historias alimentan la imaginación y hacen que el castillo sea un lugar vivo, donde el pasado y la fantasía se entrelazan de manera irresistible. Cada visitante que recorre Belmonte puede sentir la presencia de quienes habitaron sus muros, desde nobles y caballeros hasta sirvientes y artesanos, todos contribuyendo a la riqueza de su historia. Los personajes que pasaron por el castillo también dejan una huella imborrable en su legado. La familia Pacheco, desde Don Juan hasta sus descendientes, moldeó la historia del castillo con su visión, ambición y decisiones estratégicas. Las reuniones, negociaciones y celebraciones que tuvieron lugar en Belmonte no solo reflejaban su estatus, sino también su capacidad para influir en la política y la sociedad de Castilla. Algunos de los actos más decisivos ocurrieron en secreto, entre pasadizos y habitaciones apartadas, y hoy se perciben como fragmentos de un pasado lleno de ingenio, audacia y, a veces, misterio. El castillo también es un reflejo de la evolución de la sociedad. A lo largo de los siglos, pasó de ser una fortaleza militar a un hogar noble, luego a un refugio intelectual y finalmente a un monumento cultural abierto al público. Cada transformación refleja la adaptación a los cambios históricos y sociales, mostrando que la relevancia de Belmonte no radica únicamente en su arquitectura, sino también en su capacidad de permanecer significativo a lo largo del tiempo. La historia de Belmonte demuestra que un lugar puede ser testigo de múltiples vidas y usos, y aún así conservar su esencia y su capacidad de inspirar. Entre las curiosidades más cautivadoras, destacan las historias de valentía y estrategia que ocurrieron dentro del castillo. Se recuerdan asedios que fueron repelidos con ingenio, planes de defensa que sorprendieron a enemigos y decisiones que cambiaron el rumbo de conflictos regionales. Cada relato de este tipo refuerza la imagen del castillo como un lugar donde la inteligencia y la creatividad fueron tan importantes como la fuerza física, y donde cada acción tenía consecuencias significativas. Además, las celebraciones y eventos sociales dentro del castillo de Belmonte añadieron una dimensión única a su historia. Banquetes, torneos y festividades no solo eran demostraciones de riqueza y poder, sino también oportunidades para tejer alianzas, consolidar lealtades y fortalecer la posición social de la familia.
Incluso las tradiciones religiosas y ceremonias locales que se realizaron en el castillo contribuyeron a la percepción de Belmonte como un centro de cultura y comunidad, integrando historia y vida social de manera armoniosa. Hoy, el castillo de Belmonte sigue siendo un lugar de fascinación y descubrimiento. Los turistas y estudiosos que lo visitan pueden recorrer sus pasillos, explorar sus torres y contemplar sus murallas, mientras sienten la conexión con los siglos de historia que se vivieron allí. Las leyendas, los secretos y los relatos humanos siguen presentes, creando una experiencia inmersiva donde el pasado se encuentra con la imaginación. Cada visita ofrece la oportunidad de descubrir algo nuevo, de imaginar vidas pasadas y de comprender cómo un solo lugar puede ser testigo de tanta historia. El castillo también inspira a nuevas generaciones a valorar y preservar la historia. Su conservación y restauración permiten que se mantenga como un monumento vivo, accesible y relevante. Además, su riqueza narrativa sirve como fuente de inspiración para escritores, cineastas y artistas, quienes encuentran en Belmonte un escenario perfecto para recrear historias que combinan hechos históricos, intrigas y relatos legendarios. Esta capacidad de seguir inspirando demuestra que el legado de Belmonte no se limita al pasado, sino que continúa influyendo en la cultura contemporánea. En última instancia, el castillo de Belmonte es un ejemplo de cómo un lugar puede trascender su función original y convertirse en un símbolo eterno. Sus muros cuentan historias de poder, valentía, intriga y creatividad. Sus torres reflejan la ambición y visión de quienes las levantaron, y sus pasadizos y salones guardan secretos que aún esperan ser descubiertos. Cada visita, cada exploración y cada relato contribuyen a mantener viva la memoria de un lugar que desafió el tiempo y se convirtió en un referente histórico y cultural de Castilla y de España. Mientras caminamos por sus corredores y contemplamos sus murallas, no solo vemos una construcción imponente, sino también el testimonio de vidas humanas, decisiones estratégicas y relatos que han resistido el paso de los siglos. El castillo de Belmonte nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y hechos, sino una experiencia viva, llena de misterio, curiosidad y fascinación, capaz de conectar el pasado con el presente y de inspirar a quienes buscan descubrir sus secretos. Así, Belmonte permanece como un castillo que no solo se ve, sino que se siente. Un lugar donde la historia se respira en cada rincón, donde los secretos y las leyendas siguen vivos, y donde cada visitante tiene la oportunidad de formar parte de su narrativa. El legado del castillo de Belmonte es eterno, un recordatorio de que los lugares históricos pueden ser mucho más que monumentos, pueden ser guardianes de historias, testigos de la vida y la ambición humanas, y fuentes interminables de asombro y aprendizaje.